El racismo a menudo se oculta a plena vista, pero en un tranquilo pueblo, ese silencio se rompió en un solitario camino rural. Lo que comenzó como un intento de una banda de intimidar a Maya Ellis, terminó con ella atada a un árbol, dejada para morir como advertencia. Una sola llamada lo cambió todo. Ninguno de los Red Creek Reapers que la rodearon podía haber sabido que la mujer a la que intentaban quebrar estaba unida a un hombre forjado en la guerra. Caleb Ellis, un veterano de la Delta Force, cargaba con más que cicatrices de combate. Llevaba consigo determinación, pruebas y una comunidad lista para levantarse. Antes de continuar, comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana no querrás perdértela. El sol de la tarde se filtraba por el parabrisas mientras Maya Ellis regresaba a casa tras su turno en el hospital de veteranos. Su mente vagaba hacia el anciano veterano al que había ayudado a consolar en sus últimos momentos esa misma mañana. Incluso después de años trabajando en cuidados paliativos, esos instantes seguían tocándola profundamente. El camino rural de 2 carriles se extendía frente a ella, bordeado de espesos bosques a ambos lados. A través del calor ondulante sobre el asfalto, divisó una camioneta detenida, con el capó levantado. Vapor, o lo que parecía vapor, se elevaba del compartimiento del motor. Las manos de Maya se aferraron al volante mientras reducía la velocidad. Como enfermera, ayudar a otros era algo natural. Podría ser el abuelo de alguien aquí bajo este calor, murmuró para sí, revisando el retrovisor antes de detenerse a unos 6 metros detrás de la camioneta. Sacó el teléfono de su bolso y lo guardó en el bolsillo de su uniforme. El crujido de la grava bajo sus zapatos blancos de enfermería sonaba demasiado fuerte en aquella tarde silenciosa. «Hola», llamó manteniendo la distancia. «¿Necesitan ayuda?» No hubo respuesta desde el frente del vehículo. Dio unos pasos cautelosos, con el vello de la nuca erizado. Algo no estaba bien. El vapor que había visto no era vapor. Era polvo aún suspendido por la llegada del camión. Antes de que pudiera retroceder, 3 hombres con chalecos de cuero aparecieron detrás de la camioneta. Los parches en sus espaldas mostraban el logo de calavera de los Red Creek Reapers. El corazón de Maya dio un vuelco cuando 2 más emergieron de entre los árboles detrás de ella. «Vaya, vaya», se burló uno, enseñando dientes manchados de tabaco. «Mira quién se detuvo a ayudar». Escupió cerca de sus pies. Maya retrocedió con las manos en alto. «No quiero problemas, solo me voy a ir». «Ustedes siempre piensan que pueden venir e irse como les da la gana», gruñó otro, avanzando un paso. El odio en sus ojos le revolvió el estómago. Un coche se acercó y redujo la velocidad al pasar. Maya atrapó la mirada del conductor, suplicando en silencio. La mujer al volante apartó rápido la vista y aceleró. «Nadie vaya a ayudarte aquí», dijo el primero, cerrando la distancia. Los demás la rodearon, cortando cualquier ruta de escape. Manos ásperas la sujetaron. Maya forcejeó, pero eran demasiado fuertes. «Suéltenme», gritó esperando que pasara otro coche. Un puñetazo en el estómago le arrancó el aire. La arrastraron hacia el bosque, sus pies raspando piedras y ramas secas. Los árboles se cerraron sobre ellos, filtrando la luz en sombras irregulares. «Esto te enseñará a conocer tu lugar», escupió uno, empujándola contra un enorme sicomoro. La corteza pálida le arañó la mejilla mientras le ataban los brazos a la espalda. La cuerda áspera le mordía las muñecas, el torso ceñido con tanta fuerza que apenas podía respirar. «Por favor», jadeó Maya. «Soy enfermera. Ayudo a la gente. He cuidado de familiares de ustedes, quizá». Un bofetón brutal la hizo callar. Con la vista nublada por lágrimas, vio otro coche aminorar y luego acelerar. Se turnaban para golpearla, evitando su rostro. Querían que sufriera sin mostrar marcas evidentes. Maya mordió su labio hasta sangrar, negándose a gritar. Entre los golpes, se concentró en el anillo de alerta médica en su mano derecha, regalo de Caleb, que antes había considerado exagerado. Ahora era su única esperanza. Presionó el botón oculto con el pulgar, rogando que funcionara bajo la cubierta de los árboles. «Esto es lo que pasa cuando olvidas tu lugar», la provocó uno sujetándole la barbilla con rudeza. «Tal vez unos días aquí te lo recuerden». Maya lo enfrentó con la mirada, pese al miedo. Sentía la sangre chorrear de sus muñecas desgarradas por la cuerda. El sol filtrado entre las hojas parecía burlarse de la brutalidad que ocurría debajo. «Vámonos», ordenó el líder. «Que piense en sus errores». Se inclinó junto a su rostro. «Nadie va a buscarte aquí. Y si lo hacen», dejó la amenaza suspendida.
Las risas se fueron apagando junto con el rugido de las motocicletas. Maya probó las cuerdas. Estaban firmes, expertamente atadas. Cada movimiento disparaba nuevas olas de dolor por su cuerpo maltrecho. Sola en el bosque, se obligó a mantenerse calma, a controlar la respiración pese a la presión en el pecho. Pensó en Caleb, rogando que la señal hubiese llegado. El sol seguía su lento baile entre las hojas, marcando el paso del tiempo mientras esperaba, herida y esperanzada. Las cigarras zumbaban bajo el calor mientras murmuraba oraciones con los labios resecos. Cada aliento tiraba contra las cuerdas. El sudor mezclado con sangre le recorría la espalda, pegando su uniforme a la corteza áspera del árbol. Padre nuestro que estás en el cielo. Se aferró a cada palabra para mantenerse consciente. La luz que atravesaba las hojas le mareaba. Los hombros le gritaban de dolor. A 20 millas de allí, Caleb Ellis limpiaba metódicamente su equipo en la mesa de la cocina cuando su teléfono vibró con una alerta. Sus manos se detuvieron sobre las piezas desmontadas al ver la señal de emergencia del anillo de malla. Las coordenadas GPS parpadearon en su pantalla, mostrando una ubicación en lo profundo de los caminos madereros. Sin vacilar, agarró su mochila de emergencia y el botiquín médico. La puerta mosquitera se cerró de golpe tras él mientras corría hacia su camioneta. El motor rugió al encenderse, las llantas escupiendo grava al acelerar hacia la carretera principal. Su mente repasaba escenarios, pero su respiración seguía estable, controlada. Años de entrenamiento en la Fuerza Delta le habían enseñado a canalizar el miedo en concentración. Encontró sin dificultad el desvío al camino forestal. Huellas recientes marcaban la tierra, rodadas de motocicletas y una camioneta. Los ojos de Caleb se entrecerraron al notar su profundidad y patrón. Varias motos habían pasado por allí, probablemente 5 o 6, más una camioneta usada como bloqueo. La camioneta estaba vacía al borde del camino, el cofre aún levantado. Caleb estacionó detrás, revisando rápido el compartimiento del motor. Frío. Esto había sido una trampa preparada mucho antes de que Maya pasara por allí. Su mandíbula se tensó al ver gotas de sangre sobre la grava. Siguiendo las marcas de arrastre hacia el bosque, Caleb avanzó en silencio pese a su tamaño. Cada paso era preciso, evitando ramas y piedras sueltas. La espesura no podía ocultar las señales. Ramas rotas, hojas removidas, más gotas de sangre que llevaban hacia lo profundo. Escuchó a Maya antes de verla. El murmullo de una oración se filtraba entre los árboles. Las manos de Caleb se cerraron en puños al entrar en el claro. Maya colgaba lánguidamente contra un enorme sicomoro, su piel oscura cubierta de moretones visibles bajo el uniforme roto. «Maya», susurró, acercándose con cuidado para no asustarla. Sus ojos se entreabrieron. «¿Caleb?» Apenas audible, áspera por la sed. Él sacó su cuchillo táctico y comenzó a cerrar las cuerdas. «Estoy aquí, cariño, ya te tengo». Su toque fue suave, aunque la rabia hervía al ver sus heridas de cerca. El sonido de motocicletas acercándose lo hizo congelarse. Los ojos de Maya se abrieron de terror. «¿Vuelven?» respiró. «Quédate quieta», murmuró Caleb, acelerando en los nudos. Cuando las últimas hebras cedieron, Maya se desplomó en sus brazos. La acomodó contra el tronco, oculta tras su grosor. 3 motociclistas irrumpieron en el claro, riendo y pasándose una botella. Se detuvieron en seco al ver las cuerdas cortadas. «¿Qué demonios?», alcanzó a decir uno. Caleb ya se movía. Agarró un tramo de cuerda y lo lanzó bajo, golpeando las espinillas del más cercano. El hombre cayó hacia adelante y Caleb le estampó la rodilla en la cara. Dientes contra hueso. El segundo blandió una cadena. Caleb entró en el arco, atrapó su brazo y usó el impulso para estrellarlo de cabeza contra el sicomoro. El impacto retumbó en el claro. El hombre cayó inconsciente antes de tocar el suelo. El tercero alcanzó a sacar un cuchillo, pero su postura era torpe. Un amateur. Caleb desvió la hoja con el antebrazo y lanzó 3 golpes certeros. Garganta, plexo solar, rodilla. Mientras el hombre jadeaba tambaleante, lo giró y le ató las manos con bridas. Toda la pelea duró menos de 30 segundos. Ninguno logró tocarlo. Caleb aseguró rápidamente a los otros 2 y volvió con Maya. Ella intentaba ponerse en pie, temblando de esfuerzo. «Despacio», dijo él sosteniéndola. Sacó su botiquín y revisó sus heridas.
Los moretones eran graves, pero no había fracturas. Le dio pequeños sorbos de agua mientras examinaba las quemaduras de cuerda en sus muñecas. Algo metálico brilló en la mano de uno de los motociclistas inconscientes. Caleb se agachó, endureciendo el gesto al reconocer el distintivo escudo de un anillo auxiliar del sheriff. Lo retiró con cuidado y lo guardó en el bolsillo. Maya notó su rostro cambiar. ¿Qué es? Evidencia, respondió sombrío, ayudándola a incorporarse. Esto no fue al azar, Maya. Estos hombres tenían respaldo oficial. Miró a los motociclistas vencidos y luego a su esposa. Alguien quería enviarte un mensaje. Maya se apoyó en él mientras la luz de la tarde se suavizaba. Sus piernas ya eran más firmes, pero cada movimiento le traía oleadas de dolor. Caleb la sostuvo por la cintura, vigilante, protector. Tenemos que documentarlo todo antes de irnos, murmuró, sacando su teléfono. Las lesiones, las cuerdas, la escena. El crujir de neumáticos en la grava los puso tensos. Un sedán marrón y envejecido se detuvo al borde del claro. El diácono Elijah Hart salió, su rostro arrugado marcado por la preocupación. El anciano de la iglesia avanzó con cuidado pero decidido, una Biblia gastada en la mano. «Hermana Maya», llamó suavemente. «Vi lo que pasó en la carretera. Lo seguí a distancia cuando...» Su voz se quebró. «Cuando la arrastraron aquí». Maya intentó sonreír, pero su labio partido lo volvió una mueca. Diácono Hart no debió arriesgarse. El viejo negó con la cabeza, sacando algo del bolsillo de su chaqueta. «Hice más que seguirlos. Grabé todo con la cámara del tablero». Sacó una pequeña tarjeta SD. Toda la emboscada, sus rostros, sus motos, el camión preparado. «Todo está aquí». Caleb empezó a extender la mano hacia la tarjeta, pero Elijah se echó un poco hacia atrás. «Espera, primero tienes que entender algo. Llamar al sheriff en este condado...» Echó un vistazo a los motociclistas atados. «No servirá de nada. Wade Baylor ha estado comprado y pagado durante 20 años», dijo Caleb con tono sombrío, tocando el anillo auxiliar en su bolsillo. «Pero necesitamos documentación oficial de las heridas de Maya». El lejano ulular de las sirenas lo interrumpió. Varios vehículos se acercaban rápido. Demasiado rápido para hacer una respuesta aleatoria a un lugar aislado. «Alguien los avisó», dijo Elijah, entregando rápidamente la tarjeta SD en la mano de Caleb. «Nos estaban esperando». 3 patrullas aparecieron de repente, derrapando hasta detenerse en seco y levantando nubes de polvo. Los agentes salieron con las armas desenfundadas, tomando posiciones tácticas que parecían ensayadas más que reactivas. «Las manos donde podamos verlas», gritó un agente, aunque Caleb ya las tenía levantadas, moviéndose despacio y con cuidado. «Oficiales», empezó Maya. «Yo soy la víctima aquí. Estos hombres me atacaron». «Señora, retroceda y cálmese», la interrumpió otro agente sin siquiera mirar sus evidentes heridas. Antes de que también termine esposada, 2 agentes se acercaron a los motociclistas atados, pero en lugar de asegurarlos, comenzaron a cortar las bridas de plástico. Los pandilleros se levantaron despacio, estirándose y sonriendo a pesar de sus heridas. «Señor Ellis», dijo el jefe de los agentes, remarcando con burla el título civil, «queda arrestado por asalto agravado y exhibición de armas durante la comisión de un crimen violento». «¿Qué?», Maya avanzó a pesar del dolor. «Él me estaba protegiendo. Miren lo que me hicieron». Señaló su ropa rota, las marcas de las cuerdas, los moretones que se oscurecían en su piel. El agente finalmente la miró, con expresión aburrida. «Señora, necesito que se calme antes de que usted sea la siguiente. Tenemos múltiples testigos diciendo que su marido atacó a estos caballeros sin provocación». «¿Testigos?», intervino Elijah. «Yo lo vi todo, tengo video, y necesitaremos confiscar esa cámara del tablero como evidencia», lo interrumpió el agente con fluidez. 2 oficiales ya se dirigían al coche del diácono. «Política del departamento», esposaron a Caleb con brusquedad, aunque él no opuso resistencia. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos se encontraron con los de Maya con una intensidad cargada de significado no dicho. Mientras lo llevaban hacia la patrulla, él gritó: «Maya, mi bolsa». «La tengo», respondió ella sujetando el bolso con fuerza. Sabía lo que contenía: pruebas, armas, cosas que no podían caer en manos de esos agentes. Los motociclistas reían ahora, sacudiéndose el polvo con ostentación.
Uno le guiñó un ojo a Maya al pasar, tocando el lugar vacío en su dedo donde había estado el anillo auxiliar. Ella se irguió, negándose a mostrar miedo a pesar de sus heridas. «Esto no ha terminado», dijo en voz clara, que resonó por el claro. El jefe de los agentes se detuvo con la mano sobre la cabeza de Caleb, a punto de empujarlo al asiento trasero. «Por su bien, señora. Más le vale que sí». Su sonrisa no alcanzó sus ojos. Sería una lástima que le pasara algo más a un miembro tan respetado de la comunidad. Cerraron la puerta de golpe sobre Caleb. Maya miró impotente cómo las patrullas se alejaban, sus luces rojas desapareciendo en el anochecer. Los motociclistas montaron sus motos y rugieron en dirección contraria, sus carcajadas resonando entre los árboles. El diácono Hart puso una mano suave sobre el hombro de Maya. «Vamos, hija, llevémosla a un lugar seguro. Esto no es el final, es solo la primera batalla». Maya asintió, aún aferrando la bolsa de Caleb. Sentía en su bolsillo el anillo auxiliar del sheriff, que Caleb le había pasado durante su abrazo. Evidencia, prueba, el comienzo de la justicia, no su final. Maya despertó de un sobresalto en el sofá de su sala, cada músculo protestando. La luz matinal entraba por las ventanas, atrapando motas de polvo en sus rayos. Había rechazado ir al hospital anoche, dejando que la esposa del diácono Hart limpiara y vendara sus heridas. La televisión zumbaba suavemente en el fondo, encendida desde la noche anterior. En noticias locales, las autoridades investigan un incidente en carretera que involucra a un peligroso exoperativo militar. La voz del presentador hizo que Maya se incorporara a pesar del dolor. En pantalla mostraban la foto de servicio de Caleb junto a imágenes de patrullas en la escena. El sospechoso, descrito como inestable por testigos, presuntamente atacó a varios residentes locales. La mano de Maya temblaba mientras subía el volumen. El reportaje continuaba, pintando a Caleb como un veterano desequilibrado, mientras ignoraban por completo sus heridas. Ni siquiera mencionaron su nombre. Fuentes cercanas a la oficina del sheriff sugieren que esto puede ser parte de un patrón de conducta agresiva. Apagó la televisión con brusquedad. Su mandíbula se tensó. Se dirigió con cuidado al espejo del baño. Morados cubrían su pómulo. Quemaduras de cuerda rodeaban sus muñecas, rojas y en carne viva. Levantó la camisa. Más moretones dibujaban un mapa de la brutalidad de la pandilla sobre sus costillas y espalda. Maya tomó su teléfono y empezó a documentarlo todo. Cada marca, cada rasguño, cada moretón. La luz de la mañana era perfecta para capturar la verdad que querían enterrar. 2 horas después, ella subió los escalones del tribunal, junto a Deacon Hart. Su traje de negocios cubría la mayor parte del daño, pero había dejado deliberadamente visibles los moretones en su rostro. Que vieran lo que habían hecho. La sala de audiencias para la imputación ya estaba medio llena. Maya reconoció a varios miembros de la iglesia que habían venido a apoyarlos, pero también notó las miradas de soslayo y los susurros de otros. Las noticias corrían rápido en Red Creek. El sheriff Wade Baylor estaba cerca del frente, rodeado de dueños de negocios locales, riendo a carcajadas mientras palmoteaba a alguien en el hombro. Al ver a Maya, su sonrisa se ensanchó. «Señora Ellis», llamó, inclinando el sombrero. «Terrible asunto. Simplemente terrible. Pero puede estar segura de que llegaremos al fondo de esta situación desafortunada». Antes de que Maya pudiera responder, la puerta lateral se abrió. 2 agentes escoltaron a Caleb, todavía con la ropa del día anterior. Caminaba con porte militar pese a las esposas, escaneando la sala hasta encontrar a Maya. El alivio en sus ojos al verla erguida le apretó la garganta. Baylor se acercó a Caleb, hablando lo bastante alto para que los de alrededor oyeran. «Ya sabes, vos soldado, he visto a tu clase antes. Piensas que tu entrenamiento te hace intocable». Ajustó su placa con falsa naturalidad. «Pero los soldados no ganan guerras contra sheriffs. No en su propio condado». Caleb no respondió, aunque Maya vio el músculo tensarse en su mandíbula. Un hombre alto con uniforme de la policía estatal observaba el intercambio desde el fondo de la sala, con los ojos entrecerrados. La audiencia avanzó rápido. Se leyeron los cargos: agresión, violaciones de armas, alteración del orden. Ninguna mención al ataque contra Maya. El defensor público asignado a Caleb parecía aburrido al declarar no culpable. «Su señoría», dijo entonces una nueva voz desde la galería. El policía estatal que Maya había notado antes dio un paso adelante. «Sargento Tommy Neal, policía estatal.
Quiero verificar el historial de servicio del acusado y me ofrezco a pagar la fianza. El juez lo miró por encima de las gafas. Bastante inusual, sargento. Sí, señor. Pero como compañero de servicio, me siento obligado a asegurarme de que se sigan los procedimientos adecuados. El énfasis de Neil en procedimientos adecuados hizo titilar apenas la sonrisa de Baylor. Mientras se tramitaban los papeles, una mujer con cuaderno de reportera se sentó junto a Maya. Anya Ruiz, periodista de investigación, susurró. Esos moretones cuentan una historia distinta a la del informe policial. ¿Quiere hablar? Maya la estudió con cuidado. No es del periódico local. Agencia regional. Me especializo en historias que otros quieren enterrar, dijo Anya con ojos oscuros y firmes. Y aquí hay algo que apesta hasta la capital del estado. Antes de que Maya respondiera, el juez concedió la fianza. Ella observó cómo Neil firmaba los documentos y retiraban las esposas de Caleb. El alivio duró poco. En los escalones del tribunal, Baylor los interceptó. Se colocó demasiado cerca de Maya, su aparente encanto arrastrando un filo de amenaza. «Será mejor que usted y su esposo se marchen de Red Creek», dijo suavemente, tocando el ala de su sombrero otra vez. Sería una lástima que algo más desafortunado le pasara a gente tan buena. Maya sostuvo su mirada sin retroceder, aunque los moretones le latieran como un recuerdo vivo. No dijo nada, pero su silencio fue un desafío más fuerte que las palabras. La sonrisa de Baylor se tensó apenas, antes de darse la vuelta y alejarse, con el sonido de sus botas repicando en los escalones de mármol. La multitud matutina fluía alrededor, algunos desviando la vista, otros mirando sin disimulo. Maya sintió el peso de su juicio, de su miedo, de su disposición a aceptar la versión oficial, pero también percibió la atenta mirada de Anya Ruiz, la reflexión en los ojos del sargento Neil y la silenciosa fortaleza de Deacon Hart a su lado. El anillo auxiliar en su bolsillo presionaba contra su pierna como una promesa. Evidencia, testigos, verdad esperando a ser contada. Al caer la tarde, las sombras se extendían sobre la mesa del comedor de Maya. Apartó el plato casi intacto. Los sucesos del día le habían robado el apetito, pero no la determinación. Caleb estaba a su lado, firme y tranquilizador, mientras que Deacon Elijah ocupaba la silla frente a ellos, con las manos curtidas aferrando una taza de café. «El sheriff quiere que huyamos», dijo Maya rompiendo el pesado silencio. «Pero no pienso darles esa satisfacción. Este es nuestro hogar». Caleb le acarició la muñeca vendada con suavidad. «Necesitaremos un plan. Están organizados, conectados, esto va más allá de unos pocos motociclistas racistas». Un golpe en la puerta los puso tensos. Maya miró por la mirilla. Era Anya Ruiz en el porche, cuaderno en mano. Tras una rápida mirada a Caleb, que asintió, abrió la puerta. «Gracias por dejarme pasar», dijo Anya entrando. Sus ojos captaron la escena al instante. La cena a medio comer, el pequeño círculo de aliados. «He estado investigando desde el tribunal. No son la primera familia a la que han atacado. Le hicieron sitio en la mesa». Anya sacó su portátil y comenzó una grabación de audio, mientras Maya y Elijah relataban cada detalle. La emboscada, el árbol, la llegada conveniente de los ayudantes del sheriff, las grabaciones de la cámara del tablero desaparecidas. «Enséñale el anillo», sugirió Maya. Caleb colocó el anillo auxiliar del sheriff sobre la mesa. La luz lo alcanzó, el emblema oficial inconfundible. «Vaya, vaya», murmuró Anya, fotografiándolo desde varios ángulos. «Equipo oficial del programa auxiliar. Solo se entregan a voluntarios aprobados». Levantó la vista bruscamente. «Que casualmente resultaban ser segadores. Eso no es todo», añadió Elijah, sacando una carpeta con registros de la iglesia. «En los últimos 18 meses, 6 familias de mi congregación se han mudado después de sufrir intimidaciones similares. Todas familias negras, todas propietarias». Los dedos de Anya volaban sobre el teclado. «¿Direcciones?» Mientras Elijah las enumeraba, las cejas de ella se alzaban. Giró la laptop mostrando un mapa del condado de Red Creek con los registros de propiedad resaltados. Cada una de esas propiedades fue comprada en cuestión de semanas por empresas fantasma. Todas rastrean hasta Klein Development. Golpeó la pantalla con el dedo. «Richard Klein está construyendo un corredor industrial a través de Red Creek. Estos ataques aleatorios son maniobras para apoderarse de tierras. El departamento del sheriff pone el músculo mediante su programa auxiliar», dijo Caleb, la voz tensa de rabia contenida. «La compañía de Klein consigue las propiedades baratas después de que las familias huyen.
Todos ganan, excepto la gente que es expulsada. Maya se levantó de golpe, paseando por la cocina. Tenemos que advertirles, protegerlos. Ya empecé, respondió Laia. Llamé a la hermana Margaret y a las madres de la iglesia después del juicio. Están organizando presencia en la próxima reunión de la Comisión del Condado. Nada hace sudar a los políticos como señoras de iglesia con preguntas. Caleb asintió lentamente. Yo puedo ayudar con la seguridad inmediata. Enseñar a la gente qué observar, cómo mantenerse a salvo. Conciencia situacional básica, redes de comunicación. ¿Cómo una vigilancia vecinal? Preguntó Anya. Más integral. Protocolos de emergencia, sistemas de compañeros, procedimientos de documentación, nada de entrenamiento con armas. Lo mantenemos estrictamente defensivo y legal. Maya volvió a la mesa, el rostro endurecido por la determinación. Coordinaré con las enfermeras del UEA. Muchos de nuestros pacientes tienen familia en los barrios afectados. Podemos difundir la palabra discretamente. Empezaré la investigación de antecedentes sobre Klein Development, dijo Anya, tomando notas. Seguir el dinero, rastrear las transferencias de propiedad. Si están usando intimidación para bajar los precios, habrá patrones. Trabajaron hasta entrada la noche, trazando estrategias. Elijah llamó a miembros de la iglesia para fijar horarios de las sesiones de entrenamiento de Caleb. Anya construyó una línea de tiempo de incidentes, ventas de propiedades y conexiones con el departamento del sheriff. Maya enumeró nombres de familias que podrían estar en riesgo, marcando sus ubicaciones en el mapa. Cerca de la medianoche, finalmente todos se fueron a casa. Caleb acompañó a Elijah hasta su coche mientras Maya recogía la cocina. Su teléfono descansaba en la encimera, abierto en las fotos que había tomado de sus heridas. Pasó de largo y buscó la foto que había tomado aquella tarde del sicomoro. Erguido e indiferente bajo la luz del verano, su corteza aún marcada por la cuerda que la había sujetado. Maya levantó el teléfono, estudiando la imagen. El árbol había sido destinado a simbolizar su impotencia, su miedo. En cambio, se convertiría en algo completamente distinto. Evidencia, un punto de reunión, la prueba física de su crueldad y corrupción. Pensaron que este árbol sería mi tumba, susurró, acariciando suavemente la pantalla. Será su perdición. Sus dedos se detuvieron sobre la imagen, trazando el patrón de sombras y luz en la corteza antigua. Cada surco y nudo parecía contar ahora una historia, no solo de su dolor, sino de resistencia, de supervivencia, de justicia exigiendo ser cumplida. El sicomoro se alzaba como testigo, sus ramas extendiéndose hacia un cielo que había visto desarrollarse todo bajo ellas. A través de la ventana, Maya pudo ver las luciérnagas iniciar su danza nocturna en el patio trasero. La noche de verano zumbaba con cigarras y el tráfico distante, sonidos ordinarios que se sentían preciosos después de todo. Escuchó los pasos de Caleb regresando por los escalones del porche, firmes y tranquilizadores. La multitud del almuerzo ya se había reducido en el comedor de Lou, quedando solo algunos habituales tomando café en la barra. Maya se sentó en la cabina más alejada, con la espalda contra la pared, observando la puerta. Su té se había enfriado, intacto. La campanilla sobre la puerta sonó. Una mujer de unos 40 años entró, gafas de sol de diseñador ocultándole los ojos. Escaneó rápidamente el lugar antes de dirigirse al asiento de Maya. Sus manos temblaban ligeramente mientras se deslizaba en el asiento. «El doctor Ellis», su voz apenas superaba un susurro. «Soy Nadia Klein». Maya observó a la hija de Richard Klein. La ropa cara no lograba ocultar la tensión en sus hombros, ni la forma en que miraba constantemente hacia las ventanas. No era alguien disfrutando de la riqueza y el poder de su padre. Era alguien cargando con un peso enorme. «Gracias por reunirse conmigo», dijo Maya en voz baja. Anya Ruiz dijo que tenía información. Nadia se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos cansados, enrojecidos por la preocupación. «He pasado años intentando ignorar lo que hace mi padre, convenciéndome de que solo eran negocios». Sacó un grueso sobre Manila de su bolso. «Ya no puedo, no después de lo que le hicieron a usted». La camarera se acercó, pero Nadia la apartó con un gesto. Sus manos temblaban aún más al abrir el sobre. «Trabajo en su oficina contable», continuó extendiendo papeles sobre la mesa. «Estas son copias de los registros internos. Mire las fechas y las cantidades». Maya se inclinó hacia adelante, examinando los documentos. Columna tras columna de números, fechas, direcciones de propiedades. Su propio vecindario aparecía varias veces.
Empresas fantasma, explicó Nadia, señalando entradas resaltadas. Mi padre las crea para ocultar el flujo de dinero. Esta, Red Creek Holdings LLC, paga estipendios mensuales a miembros de los Reapers que califican para el programa auxiliar del sheriff. El dedo de Maya recorrió una fila de pagos. $10,000 mensuales a contratistas de seguridad. Y eso es solo el principio. Nadia pasó la página. Contribuciones de campaña al Sheriff Baylor a través de varios PACs. Técnicamente legal, pero fíjese en el momento. Golpeó varias entradas con el dedo. Las donaciones aumentan justo antes de grandes adquisiciones de propiedades. El patrón está claro en los números. Incidentes de acoso reportados por familias negras, seguidos de ventas desesperadas de propiedades a bajo precio, seguidos de generosos pagos tanto a la oficina del sheriff como al programa auxiliar. Aquí está su calle, dijo Nadia suavemente. Han estado planeando esto por meses. Los Reapers no eran matones al azar. Estaban cumpliendo con su trabajo. Maya sintió que el pecho se le apretaba al leer la anotación clínica junto a su dirección. Propiedad objetivo. Cronograma de adquisición fase 2. Estado. En progreso. ¿Por qué me muestra esto?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Los ojos de Nadia se llenaron de lágrimas. Porque lo he visto destruir comunidades toda mi vida. Lo llama renovación urbana o desarrollo económico. Pero es solo robo. Robo legal respaldado por el terror. Se secó los ojos rápidamente. Solía decirme que no era responsable porque nunca dañé a nadie directamente. Pero mi silencio, mi complicidad. Ahora está rompiendo ese silencio, dijo Maya con suavidad. Tómelos. Nadia empujó los papeles hacia ella. Son copias. Fechas, cantidades, nombres de empresas fantasma, todo. También hay una memoria USB con documentos escaneados de los últimos 3 años. Se levantó de golpe. Debo irme, si alguien nos vio. Maya recogió los papeles con cuidado. Gracias, esto no debe de haber sido fácil. No es suficiente, dijo Nadia, poniéndose de nuevo las gafas de sol. No deshará lo que hicieron con usted, ni con todas las otras familias, pero quizá pueda impedir que lastimen a alguien más. Salió apresuradamente del restaurante, la campana tintineando tras ella. Maya se quedó un momento, sintiendo el peso del sobre en sus manos. Prueba física de la corrupción que habían sospechado. Evidencia que podía derribar no solo a los Reapers, sino a todo el sistema que los respaldaba. Afuera Caleb esperaba en su camioneta, estacionado donde podía vigilar ambas entradas del local. Maya subió al asiento del copiloto, aferrando el sobre. Cumplió, dijo, mostrándole el contenido. Registros contables, bancarios, todo lo que conecta a Klein con los Reapers y con Baylor. Caleb examinó una página, apretando la mandíbula mientras leía. Sistemático, profesional. Han convertido el terrorismo en un gasto empresarial. Tenemos pruebas, dijo Maya con firmeza. Ahora solo necesitamos sobrevivir para mostrarlas. Los documentos ardían en sus manos, como si pudieran estallar en llamas en cualquier momento. Cada página era otra grieta en los cimientos del imperio de Klein. Otra pieza de evidencia que finalmente podía exponer la verdad. Maya pensó en todas las familias que habían huido con miedo, sus casas robadas mediante intimidación y corrupción. Los papeles en su regazo eran sus voces, sus historias reducidas a fríos números en un libro contable. El sol del mediodía golpeaba el capó de la camioneta mientras Caleb se alejaba del restaurante. Maya observó la silueta de Nadia desaparecer en la esquina, preguntándose cuánto le había costado traicionar a su padre. A veces el valor aparecía en formas inesperadas, no solo al luchar, sino al negarse a seguir en silencio. Las campanas de la primera iglesia bautista de Red Creek sonaron 3 veces, sus profundos tañidos resonando en la plaza del pueblo. Maya se detuvo al pie del sicomoro, sus moretones ya amarillentos pero aún visibles. Una multitud se había reunido, rostros familiares y nuevos, teléfonos levantados para grabar. Este árbol, empezó Maya, su voz extendiéndose sobre el grupo en silencio. Ellos lo eligieron, pensando que sería mi tumba, pero no conocen nuestra historia. No saben que árboles como este han velado por nuestro pueblo durante generaciones. Han visto nuestro dolor, pero también nuestras victorias. Anya Ruiz se movía entre la multitud con su cámara, capturando tanto las palabras de Maya como los rostros de quienes escuchaban. Algunos asentían en acuerdo silencioso. Otros se limpiaban las lágrimas. Miren estas marcas de cuerda, continuó Maya, tocando el tronco donde la corteza había sido raspada. Pensaron que escribían una historia de miedo,
En cambio, escribieron su propio final. Porque ya no vamos a quedarnos en silencio. Ya no vamos a fingir que las cosas son así y nada puede cambiar. En el salón de la iglesia detrás de ella, el sonido rítmico de los ejercicios de práctica marcaba el compás de sus palabras. A través de las ventanas, se podía ver a Caleb dirigiendo a un grupo de veteranos y ancianos locales en posturas defensivas. Su voz se oía débilmente. Recuerden, la conciencia es su primera defensa. Caminen juntos, cuídense los unos a los otros. Maya levantó uno de los nuevos letreros que habían empezado a aparecer por todo el pueblo. Los vemos. Ellos operan en las sombras, creyendo que la oscuridad los protege. Pero nosotros los vemos. Vemos las falsas insignias tras las que se esconden. Vemos el dinero que fluye del sufrimiento. Y ahora, sonrió con dureza, también los ve el fiscal general del estado. Un murmullo recorrió a la multitud. Esa misma mañana había salido la noticia de las citaciones del fiscal contra el Auxiliary Program. El sistema cuidadosamente construido del Sheriff Baylor empezaba a resquebrajarse. En las escalinatas del tribunal, al otro lado de la plaza, el diácono Elijah estaba sentado con un grupo de madres de la iglesia, con los teléfonos listos para grabar cualquier actividad sospechosa. Habían estado allí todos los días de esa semana. Una presencia silenciosa pero inconfundible. Su mensaje era claro: nada volvería a suceder en secreto. Algunos de ustedes tienen miedo, reconoció Maya, mirando rostros conocidos en la multitud. Entiendo ese miedo. Yo lo sentí cuando me ataron aquí. Pero miren a su alrededor ahora. Miren cuántos somos. Miren cómo permanecemos juntos. Cada vez más personas llegaban, estacionando sus autos y uniéndose a la reunión. Maya reconoció a la señora Johnson, que había perdido su hogar el año pasado, al señor Washington, cuyo negocio fue vandalizado tantas veces que terminó vendiéndolo. Cada rostro llevaba una historia de pérdida, pero ahora también mostraba algo más: determinación. Ellos eligieron este árbol, la voz de Maya se fortaleció, pensando que nos quebraría. En cambio, se ha convertido en nuestro lugar de reunión, en nuestro símbolo, en nuestra promesa de que lo que ocurrió aquí nunca volverá a repetirse. La cámara de Anya recorrió a la multitud, capturando la mezcla de edades y razas. Ya no era solo la historia de Maya, se había convertido en la historia de toda una comunidad que encontraba su voz. Dentro del salón de la iglesia, Caleb trabajaba con una anciana, mostrándole cómo zafarse de una presa. No se trata de fuerza, explicaba con paciencia. Se trata de palanca y confianza. Saber que puedes defenderte cambia la manera en que te mueves por el mundo. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, proyectando sombras irregulares sobre la reunión. Más carteles aparecían en la multitud. Los vemos. Estamos juntos. No más silencio. Al disolverse el acto formal, pequeños grupos permanecieron, hablando en voz baja, compartiendo historias que habían guardado demasiado tiempo. Maya observó cómo los vecinos intercambiaban números de teléfono, hacían planes, organizaban turnos de vigilancia. El miedo que los había aislado estaba siendo reemplazado por algo más fuerte: la solidaridad. Al anochecer, Maya finalmente se sentó en las escaleras de la iglesia junto a Caleb. Él le entregó un sándwich envuelto en papel encerado. Jamón y queso, sencillo, pero de repente tenía un hambre feroz. Comieron en un silencio cómodo, mirando los últimos rayos de sol pintar el cielo en tonos naranjas y púrpuras. Las madres de la iglesia seguían en el tribunal, turnándose con termos de café y sillas plegables. Algunos veteranos practicaban movimientos defensivos en el césped. Anya tecleaba furiosamente en su portátil dentro de su coche, preparando su nueva crónica. Maya dio otro mordisco a su sándwich, sintiendo la brisa fresca de la tarde en la piel. A lo lejos, las hojas del sicomoro se mecían suavemente. Se volvió hacia Caleb con una pequeña sonrisa en los labios. Por primera vez, dijo en voz baja, lo siento temblar. El reloj digital en la mesita de noche de Maya marcaba las 11:42 de la noche. Ella y Caleb yacían en la cama, aún vestidos, demasiado alterados para dormir después del día vivido. El ventilador giraba perezoso en el techo, su zumbido suave mezclándose con el coro de grillos afuera. Lo hiciste muy bien hoy, dijo Caleb buscando su mano en la oscuridad. Lo que dijiste junto a ese árbol, le diste valor a la gente. Maya apretó su mano, recordando los rostros en la multitud.
Ellos siempre tuvieron valor. Solo necesitaban ver que no estaban solos. El timbre agudo del teléfono de Maya rompió el silencio. El identificador mostraba a la hermana Jenkins, una de las madres de la iglesia. ¡Maya! Su voz era frenética. ¡La iglesia! ¡Han incendiado la iglesia! Maya se incorporó de un salto. Dame, sir, vamos, llama al 911. Corrieron hacia su camioneta, los neumáticos chirriando mientras Caleb aceleraba calle abajo. A solo 2 cuadras, un resplandor anaranjado ya iluminaba el cielo nocturno. El olor acre del humo llenó sus fosas nasales al acercarse a la primera bautista. El salón de la iglesia, donde apenas unas horas antes habían entrenado y organizado, estaba envuelto en llamas. Las ventanas destrozadas escupían humo negro y espeso. Una pequeña multitud de vecinos, muchos en pijama y batas, observaba horrorizada. «El diácono Elijah está dentro», gritó alguien. «Trabajaba en el sermón de mañana». Caleb corrió hacia el edificio, Maya pegada a sus pasos. Encontraron una puerta lateral de la que salía humo. A través de la neblina, escucharon toses. «Elijah», gritó Caleb, cubriéndose la nariz con la camisa. «¡Sigue mi voz!». Una figura tambaleante surgió de entre el humo. El diácono Elijah, doblado y jadeante, salió tropezando. Caleb y Maya lo sujetaron, ayudándolo a alejarse del edificio en llamas. Su rostro estaba ennegrecido de hollín, el cabello blanco chamuscado en las puntas. Las sirenas aullaban en la distancia mientras se acercaban los camiones de bomberos. La señora Washington, que vivía frente a la iglesia, corrió hacia ellos, retorciéndose las manos. «¡Los vi!», gritó ella. «3 motocicletas justo antes de la explosión». Arrojaron algo por las ventanas y se marcharon rugiendo. Anya Ruiz apareció con su cámara, documentando todo. Se movía con cuidado alrededor del perímetro del incendio, su lente capturando detalles que otros podían pasar por alto. Cerca de una ventana rota fotografió bidones de plástico derretidos, restos del acelerante usado para iniciar el fuego. El cuerpo de bomberos llegó, desplegando mangueras con rapidez. El agua surcó el aire nocturno en arcos, levantando vapor al chocar con las llamas. Una ambulancia se detuvo, paramédicos corriendo a atender al diácono Elijah. La patrulla del sheriff Baylor llegó al final. Él se tomó su tiempo para bajar, fingiendo inspeccionar la escena y sacudiendo la cabeza con falsa preocupación. «Asunto terrible», anunció en voz alta para la multitud. «Deben de ser esos agitadores externos de los que hemos estado advirtiendo. Toda esta actividad de protesta tarde o temprano iba a atraer alborotadores». Maya observaba su actuación, la rabia creciendo en su pecho. El mismo hombre que había organizado su ataque ahora se plantaba allí, usando la violencia para alimentar sus mentiras. Los paramédicos llevaban a Elijah en camilla, colocándole una máscara de oxígeno. Sus ojos estaban enrojecidos y llorosos, pero apretó la mano de Maya al pasar. «El archivador», jadeó. «En mi oficina, ellos lo sabían». Los ojos de Maya se abrieron un poco más. Ese mueble contenía copias de testimonios de familias desalojadas. La documentación que habían estado reuniendo. Ahora seguramente era cenizas. Caleb examinaba las ventanas rotas con ojo de soldado, el patrón de las fracturas, la colocación del acelerante. Esto no era vandalismo al azar. Era táctico, dirigido a destruir cosas específicas y enviar un mensaje. Anya se acercó en voz baja. «Tengo fotos claras de los bidones. Son del mismo tipo que venden en la ferretería donde los Reapers cargan combustible. Y el patrón de quemado muestra que sabían exactamente qué habitaciones atacar». Más vecinos llegaron, muchos levantando sus teléfonos para grabar. La sonrisa del sheriff titubeó al ver tantas cámaras. Ya no podía controlar la narrativa con tanta facilidad. Los paramédicos terminaron de asegurar a Elijah para transportarlo. Los puños de Maya seguían cerrados, las uñas hundiéndose en sus palmas. El resplandor del fuego pintaba los rostros de todos en un naranja intermitente, proyectando sombras danzantes sobre el césped de la iglesia, donde horas antes habían estado en esperanza. El sheriff Baylor se acercó a Caleb, cuidando que nadie más escuchara. Su máscara campechana se cayó por un momento, dejando ver la serpiente debajo. «Supongo que deberías haberte ido del pueblo cuando te lo dije». El sol de la mañana caía sobre los escalones del juzgado mientras cientos de personas llenaban la plaza. Sus carteles se mecían como un mar de protesta. «Justicia para Red Creek. Basta de corrupción. Te vemos». La energía del público chisporroteaba con determinación pese a la violencia de la noche anterior.
Maya estaba en lo alto de los escalones junto a Anya Ruiz, que preparaba su cámara. Las madres de la iglesia formaban un círculo protector a su alrededor, sus mejores galas de domingo en marcado contraste con los alguaciles apostados en los márgenes de la multitud. Caleb se colocó cerca, escaneando rostros con precisión militar. «Quemaron nuestra iglesia para silenciarnos», dijo Maya, revisando sus notas. Sus manos temblaban un poco, pero su voz era firme. «No saben lo fuerte que puede ser la verdad». La hermana Jenkins ajustó el micrófono de Maya, apretándole el hombro. Los cánticos crecieron. «Justicia para Red Creek, justicia para Red Creek». El diácono Elisha no estaba, aún hospitalizado por inhalación de humo. Pero su congregación había salido en masa, junto con veteranos, familias expulsadas y ciudadanos hartos de la corrupción. La luz roja de la cámara de Anya parpadeaba, lista para transmitir. Maya dio un paso adelante, alzando el micrófono. La multitud guardó silencio, inclinándose hacia ella. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, una pared de alguaciles emergió por las puertas del juzgado a sus espaldas. Se movían con coordinación ensayada, esperando este momento. El sheriff Baylor apareció al centro, su placa reluciendo. «Caleb Ellis», tronó su voz por el megáfono. «Está bajo arresto por terrorismo doméstico e incendio premeditado». La multitud estalló en protestas de sorpresa. Maya giró cuando los alguaciles se abalanzaron sobre Caleb. Él permaneció inmóvil, manos visibles, sabiendo que cualquier movimiento sería usado en su contra. «Esto es ridículo», gritó Anya, con la cámara aún grabando. Dos agentes se la arrebataron de un tirón. Otro empezó a confiscar teléfonos entre la gente. Baylor volvió a hablar por el megáfono. «Tenemos grabaciones de seguridad que muestran al señor Ellis comprando acelerante ayer por la tarde. El mismo tipo usado en el ataque de anoche». «Eso es mentira». Maya quiso avanzar, pero las madres la retuvieron conscientes del peligro. «Revisen las imágenes reales. Revisen. Señora, retroceda o será arrestada por interferir en asuntos policiales», advirtió un agente, posando la mano sobre su taser. Los alguaciles rodearon a Caleb, esposándole las manos bruscamente a la espalda. Él no resistió, pero sus ojos se fijaron en los de Maya, transmitiendo todo sin palabras. «Mantente fuerte. Mantente lúcida. No les des una excusa». Baylor avanzó pavoneándose, dirigiéndose a las cámaras de noticias que aún quedaban. «El señor Ellis ha sido identificado como una amenaza doméstica. Su pasado militar y su comportamiento errático reciente lo convierten en un peligro claro para esta comunidad». La multitud se agitó, la ira creciendo. Los agentes formaron una línea, manos en las armas. «Esta asamblea es ahora ilegal. Dispersaos o serán arrestados por alteración del orden». Maya observó impotente cómo arrastraban a Caleb hacia una furgoneta policial. Su rostro permanecía sereno, pero ella veía la tensión en sus hombros. Habían previsto esta posibilidad, pero la realidad aún golpeaba como un puñetazo. «¡Esto no ha terminado!», la voz de Maya retumbó en la plaza. La multitud tomó sus palabras y las convirtió en un canto. «Esto no ha terminado. Esto no ha terminado». Pero bajo los gritos desafiantes, el miedo se abría paso. La gente recordaba la iglesia en llamas, las llamadas de auxilio nunca respondidas. Vieron cómo confiscaban teléfonos, cómo se apagaban las cámaras. Las manos de los agentes no se apartaban de sus armas. Las madres apartaban a sus hijos. Los veteranos que hacía apenas unos minutos se habían mantenido firmes, ahora se desvanecían, sabiendo que no podían ayudar a Caleb, dejándose arrestar ellos mismos. La energía de la multitud pasó de la rectitud a la supervivencia. Baylor lo observaba con satisfacción, su máscara de sheriff preocupado firmemente colocada. «Por favor, amigos, regresen a sus casas. Dejen que la ley se encargue de esta situación peligrosa». Las puertas de la furgoneta policial se cerraron de golpe con Caleb dentro. Maya sintió a la multitud retroceder a su alrededor, dejándola expuesta en las escaleras. La hermana Jenkins tiró de su brazo, susurrando con urgencia. «Sobrevive para luchar otro día, hija». Los agentes seguían empujando a la gente hacia atrás, dispersando los grupos de resistencia. Anya discutía furiosa sobre sus derechos constitucionales mientras le confiscaban su teléfono de respaldo. Los cánticos se desvanecieron, reemplazados por murmullos y miradas inquietas. Maya se mantuvo firme hasta el último momento posible, viendo cómo la furgoneta se alejaba con su esposo dentro.
Su voz estaba ronca pero firme cuando gritó tras ella. «¡Esto no ha terminado!». Pero el miedo ya había hecho su trabajo. La multitud de cientos se redujo a unas decenas nerviosas. Personas que habían gritado por justicia ahora corrían hacia sus autos, mirando por encima del hombro. Las sonrisas burlonas de los agentes lo decían todo. Habían ganado esta ronda. La plaza del juzgado se fue vaciando lentamente, hojas de los carteles pisoteados revoloteando por el pavimento. Maya sintió de nuevo a la hermana Jenkins y a otras madres de la iglesia formando un círculo protector a su alrededor. Pero la victoria que habían sentido al amanecer se había evaporado bajo el sol de la mañana. El sheriff Baylor se inclinó con burla al pasar junto a ella. «Que tengan un día bendecido», dijo con un acento arrastrado, cada palabra impregnada de amenaza. Las luces fluorescentes de la celda zumbaban débilmente, proyectando sombras extrañas a través de los barrotes. Caleb permanecía perfectamente inmóvil en el delgado colchón, la espalda recta contra el muro frío. Su entrenamiento militar le había enseñado a soportar el encierro, a mantenerse alerta, aparentando pasividad. Al final del pasillo, unas botas raspaban contra el concreto. Caleb reconoció la pesadez deliberada de esos pasos. Alguien que quería hacerse escuchar, que quería intimidar. Mantuvo los ojos entrecerrados, el rostro neutro. La forma imponente de Brennan Brick Malloy apareció frente a la celda. El líder de la banda de motociclistas llevaba un uniforme de ayudante que se tensaba contra su corpulencia. La placa auxiliar del sheriff colgaba torcida en su pecho. Giraba un manojo de llaves con una exagerada casualidad. «Vaya, vaya», el gran y temible soldado enjaulado. La voz de Brick retumbaba contra las paredes de cemento. «No tan duro sin tu mujercita para esconderte, ¿eh?». Caleb permaneció inmóvil, respirando con calma. Había visto ese tipo antes. Matones que confundían el silencio con debilidad, que necesitaban llenar los espacios vacíos con su propia voz. «El sheriff dice que podrías estar aquí un buen rato», continuó Brick, apoyándose en los barrotes, haciéndolos vibrar. «Los cargos por terrorismo no son ninguna broma. Claro, podría pasar un accidente antes del juicio. Hay muchos tipos peligrosos en la cárcel del condado». Un músculo se contrajo en la mandíbula de Caleb, pero no dio otra reacción. Su inmovilidad parecía irritar a Brick, que golpeó con fuerza los barrotes. «Oye, te estoy hablando, soldadito». «Te escucho», dijo Caleb suavemente sin moverse. Brick escupió al suelo. «Ay, sí, pues escucha esto. Mientras tú estás aquí, bien cómodo, nosotros estamos limpiando la casa. Todos esos papeles que tu metida esposa ha estado guardando, esos discos duros de la iglesia, para mañana no quedará nada, solo cenizas en el fondo de la cantera de Red Creek». Entonces Caleb abrió los ojos por completo, aunque mantuvo la cabeza baja. La cantera registró cada detalle de la fanfarronería de Brick. «El jefe Klein es muy particular con este trabajo de limpieza», prosiguió Brick disfrutando del sonido de su propia voz. «A medianoche en punto movemos todo. 30 minutos hasta la cantera y luego directo al fondo. Nadie encontrará nada después de eso». Otro par de pasos se aproximó, más ligeros, más profesionales. Brick se enderezó, ajustando su uniforme mal puesto. «Eso es. Quédate ahí calladito», se burló. «Quizás, si eres bueno, te dejemos cenar antes del apagón». Caleb lo observó entre las pestañas, mientras Brick se alejaba con aire fanfarrón, intentando demasiado parecer un verdadero agente cuando uno auténtico pasó junto a él. El bloque volvió a su silencio húmedo, roto solo por el zumbido interminable del fluorescente. Al otro lado del pueblo, Maya estaba sentada en su coche frente al mismo restaurante donde había conocido por primera vez a Nadia Klein. Sus manos aferraban el volante, los nudillos blancos. Los eventos en el juzgado aún ardían en su mente, pero se obligó a concentrarse. Necesitaban información, necesitaban saber a qué se enfrentaban. Nadia se deslizó en el asiento del pasajero, su bolso de diseñador incongruente en el Honda desgastado de Maya. Su rostro mostraba preocupación. «Lo están destruyendo todo esta noche», dijo sin rodeos. «Papá convocó una reunión de emergencia de la Junta. ¿Tiene miedo de que el FBI se meta?» «La cantera», dijo Maya. «Lo sabemos». Los ojos de Nadia se abrieron con sorpresa. «¡Qué buena buen!». «¿Cómo?». «No importa. ¿A qué hora?». «Medianoche. Papá envía a su equipo de seguridad personal para supervisarlo. Ya no confía solo en los motociclistas». Nadia retorcía sus manos en el regazo. «Lo siento tanto por tu esposo, por la iglesia.
Nunca pensé que mi padre llegaría tan lejos. El teléfono de Maya vibró. Un mensaje de un número desconocido. Patio trasero del 25, 10 minutos. Neil. Lo arreglaremos, le dijo Maya a Nadia. Pero necesito que estés lista para testificar cuando llegue el momento. Nada de echarse atrás. Nadia asintió con firmeza. Tengo copias de todo, ocultas donde nunca mirarán. El estacionamiento del 21 estaba casi vacío a esa hora. Maya encontró el coche sin distintivos del sargento Neil entre vehículos de reparto. El patrullero estatal parecía exhausto, pero sus ojos estaban agudos. He estado revisando los registros de arresto, dijo cuando Maya se sentó a su lado. Las marcas de tiempo no coinciden. Alguien introdujo manualmente la hora de ingreso de Caleb para crearle una coartada al incendio. ¿Puedes probarlo? Mejor, puedo usarlo. Neil le entregó un papel doblado, una orden de transferencia de custodia de emergencia, firmada por un juez que me debe un favor. No aguantará mucho, pero servirá para sacar a Caleb esta noche si lo cronometramos bien. Maya estudió el documento, con un destello de esperanza. ¿Por qué nos está ayudando? Neil guardó silencio un momento. Porque hace 20 años juré proteger y servir. No ayudar a hombres ricos a robar tierras y lastimar a inocentes. La miró a los ojos. Y porque tu esposo es un soldado que volvió a casa y encontró la corrupción detrás de una placa. Esa no es la América por la que luchó. En su celda, Caleb contaba los pasos entre las rotaciones de guardias. Memorizaba ángulos y puntos ciegos, recordando cada detalle de las fanfarronadas de Brick. La cantera, medianoche, todo en un solo lugar. Lo susurraba como una oración. Si lo mueven esta noche, entonces esta noche lo terminamos. El cambio de turno en la cárcel trajo el habitual tintinear de llaves y botas. Caleb notó algo distinto. El ritmo estaba desfasado. Unas pisadas nuevas, medidas y firmes, se acercaban a su bloque. Apareció el sargento Tommy Neal, con un sobre Manila bajo el brazo. Su uniforme de policía estatal destacaba entre los marrones del condado, imponiéndose sin esfuerzo. Ellis, llamó formalmente. Tengo unos documentos que necesitan revisión. Los dos ayudantes que holgazaneaban en su escritorio se incorporaron. El mayor, barrigón y con la camisa manchada de café, se adelantó. Los asuntos del condado no son asunto del Estado, sargento, murmuró con desgano. Pero Neil ya desplegaba papeles. Estos registros de arresto, señaló una columna con el dedo. Aquí dice que ingresaron a Ellis a las 11:42 de la noche del incendio en la iglesia. ¿Es correcto? El ayudante se encogió de hombros. Los registros no mienten. Cosa curiosa de los sistemas digitales. Neil mostró una captura de pantalla impresa. Las marcas de tiempo del servidor demuestran que estas entradas fueron retroactivas. La hora real de ingreso fue a las 9:15 de la mañana siguiente, después del incendio. El color se le esfumó de la cara al ayudante. Neil siguió colocando documentos con precisión metódica. Aquí tengo la orden de un juez citando pruebas falsificadas. Transferencia inmediata a la jurisdicción estatal mientras se revisa el caso. Levantó la vista, voz firme. ¿O prefieren explicarle al FBI cómo un hombre ya estaba fichado en la cárcel antes de ser arrestado? Los ayudantes intercambiaron miradas. La mano del mayor se deslizó hacia su teléfono. No lo haría, dijo Neil en voz baja. El sheriff Baylor ya tiene suficientes problemas encima. No sumen cargos de obstrucción a su expediente. Minutos después, Caleb salió bajo escolta de Neil. En el estacionamiento, Neil habló en tono bajo mientras abría su coche. El FBI tiene una unidad en camino, pero tardarán al menos 8 horas. Lo que ocurre en la cantera, no podemos esperar. Caleb asintió, ya calculando. Maya, nos encontramos en la iglesia, lo que queda de ella. Neil giró hacia la calle. Ha estado ocupada mientras tú estabas dentro. El aparcamiento de la iglesia se había transformado en una base de operaciones. 2 docenas de vehículos, camionetas, todoterrenos, sedanes gastados, rugían alineados. Maya estaba en el centro, repartiendo radios portátiles a veteranos y feligreses de semblante sombrío. Caleb reconoció rostros conocidos. La esposa del diácono, Elijah, dirigiendo el tráfico con eficiencia férrea. El veterano de Vietnam, dueño de la ferretería, revisando presiones de neumáticos. 3 enfermeras del turno de Maya en la BA, atendiendo un improvisado puesto de primeros auxilios. Maya lo abrazó apresurada, luego volvió a lo esencial. Tenemos 47 personas, 28 vehículos. Todos en parejas. Nadie conduce solo. Le puso un radio en la mano.
Canal 3 es comando. Del 4 al 6, táctico. Caleb apretó su mano, orgulloso y preocupado a la vez. ¿Tú has organizado todo esto? La gente estaba lista para resistir. Solo necesitaban organización. Los ojos de Maya eran acero. Nadia confirmó que están moviendo todo a la cantera esta noche. Si perdemos esa evidencia, no la perderemos, afirmó Caleb con firmeza. Elevó la voz para dirigirse a la multitud. Escuchen, no somos vigilantes. Somos ciudadanos defendiendo nuestra comunidad de criminales que se esconden detrás de una placa. Mantengan contacto visual con su pareja de convoy. Disciplina de radio en todo momento. Si alguien se separa, retírese al punto de reunión y repórtelo. Varias voces respondieron al unísono. Habían estado practicando. Neil llevó a Caleb aparte. Lideraré el primer grupo por mi ruta de patrulla habitual. Menos posibilidades de que nos detecten. ¿Tomas la retaguardia? Caleb asintió, calculando posiciones defensivas. Maya se unió con un mapa local marcado con resaltador. 3 accesos a la cantera, señaló. Carretera principal aquí, entrada de servicio aquí, y el sendero maderero que rodea por detrás. Las madres de la iglesia están escuchando las frecuencias de la policía. Cualquier llamada de emergencia inundarán la central con reportes falsos del otro lado del condado. Las puertas de los vehículos se cerraron de golpe mientras la gente ocupaba sus puestos. Los faros se encendieron uno a uno, formando una cadena de ojos amarillos en la oscuridad. Caleb vio determinación en cada rostro. No solo rabia, sino la serena resolución de quienes ya habían tenido suficiente. Maya le apretó la mano una vez más antes de dirigirse a su coche. ¿Listo? Caleb pensó en la sonrisa de Brick, en Maya atada a aquel árbol, en todas las familias expulsadas de sus hogares. Herndon, Conray, listo. La patrulla de Neil salió primero, sin luces, encabezando 2 todoterrenos. El siguiente grupo partió 30 segundos después. El sedán de Maya ocupó el centro de la caravana, flanqueado por camionetas. Caleb cerraba la marcha en un jeep prestado, vigilando si había seguidores. La larga fila de vehículos avanzaba como una serpiente por los caminos secundarios y las carreteras del condado. Los faros trazaban las curvas, cada conductor manteniendo la distancia exacta. Clics de radio marcaban el progreso en clave. Zona despejada, curva adelante, reduzcan velocidad. A través del parabrisas, Caleb observaba cómo las luces traseras del convoy se alargaban en la distancia. La cantera lo esperaba en algún lugar de la oscuridad, más adelante. Sus manos permanecían firmes en el volante, la calma de combate asentándose sobre él. De un modo u otro, todo terminaría esa noche. Los caminos de tierra levantaban polvo que quedaba suspendido tras ellos como un escudo. Cada pocos minutos, la radio crepitaba con reportes de posición, voces cortas y profesionales. La voz de Maya irrumpía de vez en cuando, ordenando cambios en la formación mientras sorteaban curvas difíciles. El convoy avanzaba como una serpiente en la noche, cada vehículo un eslabón de una cadena de justicia largamente demorada, pero al fin en movimiento. El objetivo se acercaba con cada milla. La luz de la luna pintaba de plata las paredes de la cantera, proyectando largas sombras sobre las terrazas de piedra excavada. Con sus binoculares, Caleb observaba una fila de segadores cargando cajas en un camión blanco tipo furgón. El sheriff Baylor caminaba de un lado a otro, revisando su teléfono una y otra vez, mientras un hombre delgado con un traje caro, el intermediario de Klein, dirigía la operación. «Convoy en posición», susurró la voz de Maya por la radio. «Todas las unidades esperando». Caleb estudió la disposición de la cantera. El camión estaba en el nivel más bajo, junto al agua turbia acumulada en el fondo. Escaleras metálicas zigzagueaban por la pared de roca. Motoristas iban de un nivel a otro, algunos cargando carpetas, otros arrastrando discos duros y cajas con documentos. «Objetivo confirmado», respondió Caleb. «Fase 1, adelante». 2 veteranos salieron de sus escondites, arrastrándose bajo las motocicletas estacionadas. Trabajaban en silencio, cortando frenos y mangueras de combustible. Otros se movían en las sombras, inutilizando motos una por una. Caleb vio a Brick Malloy pavonearse por el suelo de la cantera, empujando a los segadores más jóvenes que no se movían lo bastante rápido. La cadena del líder de la banda colgaba de su cinturón, brillando a la luz de la luna. «Equipo sur listo», susurró otra voz por la radio. «Este en posición, norte preparado». Caleb presionó el micrófono. «Ejecuten».
De pronto linternas estallaron desde 3 direcciones, inundando la cantera con luz implacable. Los segadores se congelaron, momentáneamente cegados. Caleb ya estaba en movimiento. Tomó por detrás al primer motorista, rodeándole el cuello con un estrangulamiento preciso. Cayó sin un sonido. 2 más se abalanzaron sobre él. Caleb se interpuso, dejando que su propio impulso los hiciera pasar de largo. Su codo golpeó la sien de uno mientras sus botas barrían las piernas del otro. «FBI, no se muevan». La voz de Maya tronó por los altavoces, amplificada para llenar la cantera. «Esta operación está siendo grabada y transmitida en vivo». Un disparo de escopeta resonó contra las paredes de piedra. Caleb rodó tras una roca mientras la metralla salpicaba chispas en la piedra. Contó 3 segundos. Luego salió disparado justo cuando el motorista recargaba. Su mano atrapó el cañón, girándolo, mientras su rodilla golpeaba el plexo solar del hombre. El arma cayó al suelo. En medio del caos, Caleb alcanzó a ver a Maya en el nivel superior, el teléfono en alto. La luz de la cámara de Ania Ruiz se sumaba al resplandor mientras grababa todo. Madres de iglesia y veteranos rodeaban la cantera desde lo alto, teléfonos registrando desde cada ángulo. William Turner, desalojado el 12 de junio, proclamó la voz de Maya. Sarah Washington, expulsada el 3 de julio. La familia Martínez, el 28 de agosto. Un motorista arremetió contra Caleb con un cuchillo. Él atrapó la embestida, giró el brazo en una llave y lo lanzó de cabeza al agua de la cantera. Otro se lanzó enseguida. Caleb lo atrapó en un gancho de talón, derribándolo con fuerza. Esas familias lo perdieron todo, continuó Maya, avanzando sin miedo. Sus hogares robados mediante intimidación, mientras tú protegías a los ladrones, Sheriff Baylor. Baylor sacó su pistola, pero los veteranos lo tenían cubierto desde todos los ángulos. Los teléfonos registraban cada movimiento. «Suéltala, Wade», la voz del sargento Neal atravesó la noche. «Solo lo empeoras». Cristales rotos y metal retorcido estallaron cuando Brick Malloy descargó su furia contra los coches, destrozando ventanas. El líder de la banda vio a Caleb y cargó, la pesada cadena girando. El acero silbó junto a su cabeza. Caleb retrocedió, dejando que la inercia lo arrastrara hacia adelante. El siguiente golpe vino bajo. Caleb lo saltó, cerrando distancia. Brick giró otra vez, ya descontrolado. Caleb atrapó la cadena, ignorando el mordisco de los eslabones en su palma. Lucharon brutalmente, ninguno cediendo. Brick era pura fuerza, un bloque de músculos arremetiendo. Pero Caleb había enfrentado hombres más fuertes en lugares peores. Rodó con la embestida, usando su propio impulso. La cadena se enredó entre ellos. Caleb atrapó el brazo de Brick, entrelazó la cadena en su agarre y torció. Brick rugió cuando los eslabones se apretaron en su garganta y brazo. Un giro más, y el líder se desplomó de rodillas, atrapado por su propia arma. Baylor vio a sus hombres caer. Corrió hacia su patrulla, forcejeando con las llaves. El motor rugió, luego murió con un chillido metálico. Los pinchos en los neumáticos brillaban bajo los haces de linterna. «Esto se está transmitiendo en vivo a 50,000 espectadores», anunció Anya, cámara firme. «La oficina del fiscal general del estado está mirando. El FBI lo tiene todo». Sirenas lejanas crecieron en volumen. Luces rojas y azules comenzaron a reflejarse en las paredes de la cantera. «Última oportunidad, Sheriff», llamó Neal. «Entréguese con dignidad o lo sacamos arrastrado». Los hombros de Baylor se hundieron. Su arma cayó al suelo. La voz de Maya se elevó sobre la cantera. «Robert Louis, 4 de septiembre. Diana Chen, 21 de septiembre. Recordamos a cada familia que ayudaste a destruir. Los primeros vehículos del FBI aparecieron en la entrada de la cantera, agentes desplegándose con rapidez ensayada. Patrullas de la policía estatal los seguían, luces pintando la escena con colores giratorios. Caleb aseguró la cadena que sujetaba a Brick, revisando 2 veces las ataduras. A su alrededor, veteranos y miembros de la iglesia mantenían sus teléfonos grabando, mientras los agentes federales comenzaban a recoger pruebas. El contenido del camión de carga ya estaba siendo catalogado. Maya seguía leyendo nombres, cada uno una acusación, mientras los agentes detenían a Baylor. La placa del sheriff brilló por última vez bajo los haces de linterna antes de desaparecer en una bolsa de evidencias. La luz de la mañana se filtraba por los altos ventanales del tribunal, proyectando largas sombras sobre los suelos de mármol. La galería de prensa rebosaba de reporteros,
sus cámaras clicando como insectos. Maya se sentó en primera fila junto a Caleb, la espalda recta, observando cómo el sheriff Wade Baylor y Richard Klein eran conducidos a la sala en monos naranjas y cadenas. La fanfarronería campechana de Baylor había desaparecido. Su rostro había envejecido años en apenas días, la piel colgando floja de la mandíbula. El caro traje de Klein había sido reemplazado por algodón carcelario, su aspecto pulcro ahora desaliñado y gris. «¡De pie!», ordenó el alguacil. La jueza federal entró, sus togas ondeando mientras tomaba su lugar. Las acusaciones llenaban varias páginas. La fiscal, una mujer de rasgos afilados del Departamento de Justicia, se puso en pie. El gobierno de los Estados Unidos presenta una acusación de 96 cargos contra Wade Jefferson Baylor y Richard Allen Klein. Comenzó. Su voz resonó con claridad en la sala abarrotada. Los cargos incluyen violaciones de la ley RICO, conspiración, violaciones de derechos civiles, intento de asesinato, incendio provocado, intimidación de testigos. Maya apretó la mano de Caleb mientras la lista continuaba. En la galería detrás de ellos se sentaban decenas de familias, las mismas por las que habían luchado. Robert Lewis se secaba los ojos con un pañuelo. Diana Chen abrazaba a sus hijos, susurrándoles traducciones. La familia Martínez se aferraba de las manos, los rostros duros. Anya Ruiz escribía frenéticamente en su cuaderno, aunque los equipos de cámara captaban cada momento. Su reportaje había estallado a nivel nacional, provocando investigaciones en 3 condados más. La historia había superado a Red Creek, revelando planes similares en todo el estado. Las pruebas reunidas en la cantera de Red Creek muestran una línea temporal clara de corrupción sistemática, prosiguió la fiscal. El programa auxiliar del Sheriff Baylor funcionaba como fachada para la intimidación organizada. Las empresas fantasma del señor Klein proporcionaban financiación y dirección, apuntando a propiedades específicas para adquirirlas mediante fuerza y miedo. Maya vio cómo los hombros de Baylor se hundían más con cada palabra. Su abogado le susurró algo, pero el ex-sheriff solo miraba al frente, con los ojos vacíos. La jueza habló a continuación, con un tono afilado como el acero. Además de los cargos federales, el tribunal señala que el gobernador ha disuelto oficialmente todos los programas auxiliares de las fuerzas del orden en el estado. Con efecto inmediato, todos los bienes incautados en esta investigación se destinarán a un fondo de restitución para las familias desplazadas. Al fondo, varios tenientes de los Reapers permanecían encadenados. El rostro de Brick Molloy era una masa de moretones morados, el cuello aún marcado por su propia cadena. Ya habían aceptado acuerdos, delatando a sus jefes a cambio de sentencias más leves. El proceso continuó mientras se detallaban los cargos. Maya escuchaba cómo el lenguaje formal transformaba su pesadilla en términos legales. Empresa criminal, patrón de extorsión, privación de derechos civiles, bajo pretexto de la ley. Nadia Klein se sentaba aparte de su padre. Su testimonio había ayudado a construir el caso. Cruzó la mirada con Maya y le dio un leve asentimiento. Su padre no la miró. Los acusados atacaron sistemáticamente a propietarios de minorías, explicó la fiscal, mostrando un mapa en la pantalla del tribunal. Puntos rojos marcaban cada incidente, formando un patrón de desplazamiento. Usando pandilleros investidos como auxiliares, crearon un clima de miedo para forzar ventas por debajo del valor de mercado. Después aparecieron fotos. Maya atada al árbol, la iglesia incendiada, familias junto a camiones de mudanza. Cada imagen provocó murmullos en la galería. La evidencia era abrumadora, el patrón innegable. El Estado solicita las sentencias máximas, concluyó la fiscal. El daño a esta comunidad exige nada menos. Cuando se le pidió a Baylor que declarara, su voz se quebró. Culpable, susurró. La palabra pareció resonar por todo el tribunal. Klein lo siguió, tras un acuerdo negociado por su abogado. Uno a uno, los acusados restantes se declararon culpables. Nadie arriesgaría un juicio con pruebas tan contundentes. La jueza fijó la sentencia para el mes siguiente, pero los acuerdos eran claros. Décadas en prisión federal, sin liberación anticipada, sin piedad para quienes no mostraron ninguna. Mientras los alguaciles se llevaban a Baylor, pasó junto al asiento de Maya. El ex-sheriff intentó forzar su antigua sonrisa, pero el rostro se le quebró. Todo su poder,
sus conexiones, su corrupción calculada. Desaparecido. Solo un anciano encadenado, arrastrándose hacia la justicia. Maya se levantó, tomada del brazo de Caleb, observando cómo su verdugo desaparecía tras las puertas de la sala. A su alrededor, las familias se abrazaban. Algunas lloraban, otras permanecían en silencio, con años de miedo finalmente disipándose. Anya se acercó con su cuaderno. Doctora Ellis, ¿con ella algún comentario sobre el veredicto? Maya miró a las familias, a Caleb, a la luz del sol que se filtraba por los ventanales altos. La justicia no trata solo de castigo, dijo. Trata de restauración. Hoy esta comunidad empieza a sanar. Afuera, las cámaras destellaban mientras Baylor y Klein eran subidos a los vehículos de transporte penitenciario. El sol de la mañana brillaba. El aire fresco anunciaba la llegada del otoño. Maya observó los autos alejarse, llevándose consigo las últimas sombras de miedo que habían oscurecido Red Creek durante tanto tiempo. Habían pasado varios meses desde la victoria en los tribunales. El frío del invierno había dado paso al calor de la primavera, y el sicomoro se erguía alto contra un cielo azul perfecto. A sus pies, un nuevo paisaje transformaba lo que alguna vez fue un lugar de terror en un sitio de paz. Nuevos bancos rodeaban el árbol, y arbustos en flor añadían destellos de color al parque conmemorativo Freedom Grove. Maya se encontraba frente a una reunión de casi 200 personas. Los niños jugaban sobre el césped recién crecido, mientras sus padres se sentaban en sillas plegables. Veteranos con uniformes impecables permanecían firmes al fondo. Las madres de la iglesia se abanicaban en la primera fila, con sus mejores galas brillando bajo el sol de la mañana. El diácono Elijah, ya completamente recuperado del incendio, se sentaba junto al sargento Neal. Se habían hecho amigos durante los largos meses de testimonio y sanación. Anya Ruiz estaba a un lado, con su equipo de cámaras captando la ceremonia para las noticias de la noche. Caleb trabajaba en silencio en segundo plano, ayudando a los mayores a encontrar asientos cómodos y asegurándose de que hubiera agua para quien la necesitara. Se movía con la misma eficiencia precisa de siempre, pero ahora había en él una suavidad, un orgullo sereno al ver a su esposa acercarse al podio. Maya vestía un sencillo vestido azul, con su cabello canoso recogido en elegantes trenzas. Los moretones hacía tiempo que habían desaparecido, pero ella se movía con una nueva fortaleza, los hombros rectos, la barbilla erguida. Cuando habló, su voz se expandió por todo el bosque con tranquila autoridad. «Buenos días», comenzó. «Al mirarlos hoy no veo solo rostros, veo valentía, veo unidad, veo el poder de un pueblo que se negó a apartar la mirada». Un murmullo de aprobación recorrió a la multitud. Robert Louis asintió con firmeza, con su nieta sentada en sus rodillas. La familia Martínez, ahora de regreso en su hogar original gracias al Fondo de Restitución, se tomaba de las manos en la tercera fila. «Este sicomoro detrás de mí se ha convertido en un símbolo», prosiguió Maya. «Los hombres que me ataron aquí creyeron que demostraban su poder. En realidad, mostraron su debilidad. Creyeron que el miedo podía dividirnos. En cambio, nos unió». Varias madres de la iglesia respondieron con un «Amén», sus voces elevándose como música a través del bosque. «En los meses desde aquel día, hemos visto cambios reales», dijo Maya. «El programa auxiliar que protegía criminales ha sido disuelto en todo el estado. Los funcionarios corruptos enfrentan la justicia. Las familias han regresado a casa. Pero más importante aún, hemos aprendido a mantenernos unidos». Señaló a los veteranos, a los grupos de la iglesia, a los miembros de la vigilancia vecinal que habían entrenado con Caleb. «Hemos aprendido que la seguridad viene de la comunidad, no de mirar hacia otro lado. Hemos aprendido que la justicia exige más que la aplicación de la ley. Exige ciudadanos comprometidos que se nieguen a callar». Los niños jugaban a los pies del árbol, sus risas sirviendo de contrapunto a las palabras de Maya. Eran demasiado pequeños para comprender del todo, pero crecerían sabiendo esta historia, sabiendo lo que sus padres y abuelos habían logrado. «Los hombres que me atacaron eligieron este árbol porque estaba oculto», dijo Maya, su voz haciéndose más firme. «Pensaron que nadie vería, que a nadie le importaría. Pero este árbol ahora se alza a la vista de todos, rodeado de luz y vida. La soga que me ató ha sido reemplazada por lazos de fraternidad. El odio que trajeron aquí ha sido superado por el amor». El diácono Elijah entonó un suave aleluya que se propagó entre la multitud. Incluso algunos veteranos se limpiaban los ojos.
Este lugar es ahora Freedom Grove, continuó Maya. No porque estemos libres de amenazas o desafíos, sino porque hemos aprendido a enfrentarlos juntos. El árbol al que me ataron es ahora el árbol que cobija nuestro valor. Mientras hablaba, los miembros de la comunidad comenzaron a acercarse con flores. Diana Chen llevaba rosas. Los niños Martínez habían recogido flores silvestres. La nieta de Robert Lewis colocó con cuidado una corona de margaritas tejida por ella misma. La multitud empezó a cantar un antiguo espiritual que hablaba de triunfo sobre la adversidad. La melodía creció, las voces uniéndose en armonía. Maya se retiró del podio, recibiendo un abrazo tierno del diácono Elijah. Entonces Caleb avanzó, cargando una sencilla placa de bronce. Trabajó metódicamente, fijándola a la base de piedra preparada. Sus movimientos eran precisos pero pausados, cada giro del tornillo deliberado y definitivo. Maya lo observó, recordando su furia aquel primer día, su violencia controlada cuando fue necesario, y ahora su silenciosa dedicación a construir algo duradero. A su alrededor, el canto continuaba, las voces de los niños mezclándose con las de los ancianos. Cuando Caleb terminó, retrocedió para dejar que todos vieran las palabras grabadas junto al sicomoro. La justicia es el fruto del valor. El sol de la mañana iluminó el bronce, haciendo brillar las letras. Las nuevas hojas del árbol proyectaban sombras moteadas sobre la reunión, tan distintas de la oscuridad de aquel primer día. Donde había crecido el miedo, ahora había brotado algo más fuerte. Al fondo, Anya filmaba en silencio. Los veteranos en posición de descanso, las madres de la iglesia abrazando a sus vecinos, los niños jugando sin miedo bajo la sombra de un árbol que había pasado de ser símbolo de odio a monumento de esperanza. El sol de la tarde se inclinaba entre los árboles, tiñendo de dorado cálido a Freedom Grove. Maya y Caleb caminaban de la mano por el sendero que rodeaba el memorial. Sus pasos crujían suavemente sobre la grava nueva, mientras las risas infantiles resonaban desde el parque cercano. «Tu clase de la mañana está creciendo», dijo Maya, apretando la mano de Caleb. «La señora Johnson me dijo que nunca se había sentido tan fuerte». Caleb asintió, con una leve sonrisa en los labios. 82 años y ya domina las liberaciones de muñeca. Nunca es demasiado tarde para aprender. Pasaron junto a un grupo de adolescentes, practicando movimientos básicos de defensa personal, en el césped cerca del estacionamiento. Los chicos saludaron, y Caleb levantó su mano libre en reconocimiento. 3 veces por semana, él impartía clases gratuitas aquí. Sesiones matutinas para los mayores, entrenamientos por la tarde para los adolescentes y talleres nocturnos para cualquiera que quisiera aprender. ¿Recuerdas cuando vino Tommy por primera vez?, preguntó Maya, señalando a un muchacho larguirucho de 15 años que demostraba la postura correcta a su hermana menor. Apenas podía mirar a nadie a los ojos. «Y ahora enseña a otros», dijo Caleb. Su voz transmitía el orgullo tranquilo de un mentor. «Así es como construimos fortaleza, pasándola adelante». Llegaron a la plaza central donde se erguía el sicomoro. Nuevos bancos formaban un círculo en torno a su base, y Maya se acomodó en uno, dando una palmada en el espacio a su lado. Caleb se sentó, sus movimientos aún mostrando esa gracia fluida que hablaba de décadas de entrenamiento. «¿Hoy había una enfermera nueva en el hospital de veteranos?», comentó Maya, observando las hojas bailar con la brisa. «Recién salida de la escuela, asustada de todo, me recordó a mí, hace años». «¿Y qué le dijiste?». «Que el miedo es natural, pero no tiene por qué controlarte». Maya se apoyó en su hombro. Le mostré cómo enraizarse, cómo mantener la calma cuando todo es caos. Las mismas lecciones que aprendimos aquí, solo en un escenario distinto. Un grupo de ancianos pasó a paso rápido, liderados por la propia señora Johnson. Su cabello plateado brillaba mientras demostraba la forma correcta de balancear los brazos al caminar. «Se ven muy bien, damas», les llamó Maya. Ellas devolvieron el saludo, sus rostros radiantes de ejercicio y propósito. «La clase de defensa personal para mayores fue idea de Robert Lewis», dijo Caleb observándolas. «Dijo que, si hubiera sabido movimientos básicos años atrás, quizás las cosas habrían sido distintas en su barrio». «Y ahora su nieta está en el programa juvenil», añadió Maya, rompiendo el ciclo del miedo. Se quedaron en silencio un momento, viendo la luz del atardecer filtrarse entre las hojas. La sombra del sicomoro se extendía larga por la plaza, pero ahora era una presencia protectora, no una amenaza. Pájaros habían hecho nidos en sus ramas altas,
y ardillas se perseguían alrededor del tronco. Recibí una llamada de Anya ayer, dijo Maya. El programa se está adoptando en otros 3 condados. Quieren que seamos consultores. Caleb asintió pensativo. Podría ser bueno compartir lo que funcionó aquí. La mezcla de entrenamiento y apoyo comunitario. No puede haber uno sin el otro. Una adolescente se acercó con timidez, sosteniendo un permiso. Señor Ellis, mi mamá dijo que puedo unirme a la clase de la tarde. Caleb tomó el papel revisándolo con atención. Bienvenida, Sara. Mañana a las 4 empezamos con lo básico. Conciencia. La chica sonrió ampliamente y corrió de regreso con sus amigas. Maya la siguió con la mirada, recordando otros rostros juveniles transformados por la confianza y la habilidad. A veces pienso en aquel día, dijo Maya en voz baja. ¿Cómo nunca imaginaron que su crueldad llevaría a esto? A toda una comunidad aprendiendo a protegerse mutuamente. Esa siempre fue la diferencia, respondió Caleb. Ellos creían que la fuerza era infundir miedo. Nosotros sabíamos que significaba acabar con él. Más adolescentes llegaron para la sesión de la tarde, extendiendo colchonetas bajo las ramas del sicomoro. Caleb tendría que unirse a ellos pronto, pero por ahora se quedó con Maya, sus dedos entrelazados, contemplando la vida que habían ayudado a crear. Ancianos conversaban en los bancos, compartiendo agua y anécdotas. Padres empujaban cochecitos por senderos lisos, saludando a vecinos sin vacilación ni temor. Jóvenes caminaban con nueva seguridad, atentos, pero sin miedo. Hora de clase, dijo Caleb finalmente, poniéndose de pie y ofreciéndole la mano a Maya. Ella se levantó, alisando el uniforme de enfermera. Su turno en el hospital de veteranos comenzaría pronto, donde seguiría guiando a aquella nerviosa enfermera, mostrándole cómo encontrar fuerza en el servicio a los demás. Nos vemos en la cena, dijo besándole la mejilla. La señora Martínez trae sus tamales. No me lo perdería, respondió Caleb. Caminó hacia sus alumnos mientras Maya se dirigía a su coche. El sol del atardecer iluminaba las hojas del sicomoro, volviéndolas vitrales. Pájaros cantaban en las ramas, sus voces mezclándose con las risas de los niños y la cuenta constante de los estudiantes practicando sus movimientos. El árbol se alzaba firme contra el cielo dorado, su tronco sólido, sus raíces profundas. Donde antes se reunía la oscuridad, ahora danzaba la luz. Donde antes reinaba el miedo, la paz crecía cada día más fuerte.